Pero el día de hoy tenemos por necesidad que hacer una pausa. Tenemos que reflexionar sobre lo que ha acontecido aquí en esta ciudad y en otras tantas. Quiero leer el día de hoy de una parte de la Escritura en el libro de Efesios, en donde quiero que veamos la manera en la que a través de las situaciones difíciles de la vida sepamos como creyentes cómo debemos de responder. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Efesios. De Efesios, y voy a leer a partir del versículo 14. ¿Ya lo tienen? Dice la Escritura así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pueden ustedes tomar asiento y ahorita les voy a dar más instrucciones en relación con esto. Mi propósito el día de hoy es que, como les mencionaba hace un momento, que a través de las situaciones difíciles de la vida sepamos cuál es la voluntad de Dios y cuál debe ser nuestra respuesta ante situaciones como la que acabamos de vivir. Y quiero empezar hablándoles un poquito, antes de empezar a orar, porque es lo primero que vamos a hacer. Vamos a orar. Quiero hablarles acerca del hombre, y le agradezco tanto a Dios que mi devocional de todo este mes y parte del mes pasado ha estado basado, girando alrededor de la vida de Job. Y lógicamente Job lo hace uno recapacitar por el hecho de que Dios permite a Satanás que acabe con todo lo que Job tenía: su salud, sus hijos, sus ganados, sus bienes, sus amistades. Dios le permitió al diablo que acabara con todo en un momento. Y nosotros no podemos de ninguna manera relacionarnos con un acto soberano permitido por Dios con el propósito de no solamente purificar a un hombre y transformarlo a la imagen de Jesús, como fue Job, aún siendo un hombre justo, recto y temeroso de Dios, apartado del mal, sino que se encuentra de una manera real con su Creador. Al final del libro, como lo termina Job diciendo: yo de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y este hombre, al haber terminado de escuchar la peor tragedia que cualquier ser humano pudiera escuchar, les digo, yo no he oído de historias ni parecidas a estas. Hemos escuchado tragedias donde familias completas pierden la vida. Job tenía 14 hijos y todos murieron en un día. Cuando acaban de decirle todo lo que perdió, acabando de ellos de morir, dice la palabra de Dios así, en el capítulo 1, el versículo 20 del libro de Job, dice: entonces Job se levantó. O sea, Job se puso de pie.
y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, dice así, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, ignorando completamente la razón de por lo que estaba él pasando, en medio de la tragedia incomparable, dice la palabra que se puso de pie. Y por supuesto que el rasgar la vestidura es una muestra del corazón de este hombre. Rasgó su vestidura como diciendo, así está mi corazón. La palabra de Dios habla de las canas de los ancianos como su gloria. Este era un hombre grande. Rapa su cabeza como diciendo, no hay nada de gloria en mí. Y les comparto esto porque Job hizo lo que un hombre, una mujer de Dios, en medio de situaciones tan adversas, debe hacer. Este es uno de los libros más antiguos de la Biblia y donde de una manera muy clara nos deja Dios el ejemplo de un hombre que sufrió la peor de las tragedias. Entonces, habiendo dicho eso, y antes de empezar a orar, ¿hay alguien aquí que tenga algún familiar que esté en el hospital, que haya perdido la vida? ¿Alguien aquí? ¿No? Si gustas, te puedes poner de pie como Job. Voy a dirigir esta oración y después vamos a entrar en lo que habré de compartir el día de hoy. Así es que voy a empezar a orar. Empecemos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, así como Job abrió su boca y dijo, tú diste y tú quitaste, sea tu nombre bendito. A pesar, Señor, de que no nos podemos relacionar en este momento con ninguna de las personas que ha perdido un ser querido o que tiene a alguien en un estado crítico. Señor, aún a pesar de ello, nosotros venimos a reconocer que tú eres el que tiene el control soberano de la tierra, de todo el universo, Señor. Y al acercarnos a ti, Señor, lo venimos haciendo en principio de cuentas con una plena certidumbre de fe, Señor, de que tú estás escuchando las oraciones de tu pueblo, el clamor de aquellos que en su dolor te buscan al encontrarse con su tragedia, Dios. Venimos a pedir, a invocar tu santo nombre sobre cada una de esas personas. Venimos a pedirte, Padre, que extiendas tu poderosa mano y que tengas misericordia de todas las familias que han sido drásticamente afectadas, Señor, por esta masacre. Venimos a pedirte que confortes corazones de papás que han perdido hijos, esposas, esposos, hermanos, niños.
Ten misericordia, Dios. Señor, tu palabra dice que tú eres el que conforta los corazones. Y hoy te pedimos confort para ellos, Dios. Conforta esas vidas, Padre, que todos los que estén cercanos a ellos sean un medio de gracia en ellos y los bendigan. Y aun cuando haya muchas pérdidas irreparables, Señor, que todo esto nos lleve no únicamente a ellos y a esta iglesia, sino a esta nación completa a levantar los ojos a ti, Señor. Ten misericordia de este país, Padre. Te pedimos que venga tu reino, Padre, a esta nación. Que venga tu reino, Padre, y que sea tu iglesia utilizada para que eso suceda cada vez más. Venga tu reino a las escuelas, a las instituciones educativas, a las gubernamentales, a las agencias de justicia, al Capitolio. Venga tu reino, Padre, a todas las esferas de esta sociedad, a los hombres a quienes has dado influencia para que tomen decisiones de acuerdo a tu palabra, Señor, que los utilices. Señor, líbranos de avergonzarnos de Jesús, de tu evangelio, aún en medio de tanta oposición. Te pedimos que en los púlpitos, Padre, tu palabra continúe siendo predicada de tal forma que se traiga esperanza y se traiga fe en Cristo Jesús. Trae bendición y vida eterna, Señor, a las casas, a los hogares. Te pedimos por aquellos donde tu nombre no es conocido. Te suplicamos, Padre, que tú envíes mensajeros. Te rogamos que mandes siervos a que hablemos tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Levanta obreros, Señor, que los campos están blancos para la cosecha. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo nos llenes con Él de poder para hablar con denuedo tu palabra. Llena nuestras bocas de sabiduría de tal manera que podamos, Señor, llorar con el que llora y confortar al que necesita ser confortado, Señor. Espíritu Santo, te suplicamos que nos uses para que cualquier oportunidad que tengamos en estos días de servir, de alcanzar, de bendecir, de tener misericordia, lo hagamos, Señor. Utiliza esta congregación. Seamos gente compasiva, misericordiosa. Señor, gracias por las personas que han respondido, por las personas que dan pasos en cuestiones de ir a buscar de qué manera se involucran sirviendo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que levantes a más obreros, que vayamos, Señor, y hagamos lo que tengamos que hacer. Padre, te pedimos también por los que están en los hospitales el día de hoy, siendo atendidos, algunos de ellos en estados críticos.
Te pedimos que tu poderosa mano descanse sobre de ellos, que sane, Señor, aquellos que por tu misericordia habrán de ser sanados, Señor. Queremos levantarlos a ti, pedirte también por todas las personas que atienden a esos enfermos el día de hoy. Todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, Padre. Bendecimos tu nombre por todas las personas que trabajan en primeros auxilios, Dios, que los continúes utilizando, cuidando y librando de todo tipo de mal. Gracias por proveer esos servicios. Gracias por cada una de esas personas, Padre. Te pedimos también, Señor, por la policía del Paso, Dios. Gracias por los agentes que están siempre aquí en Misión de Gracia, Padre. Gracias por sus vidas. Pero te pedimos, Padre, por todos y cada uno de ellos, que los cuides, los libres de todo tipo de mal. Señor, que en esta congregación tengamos un corazón de mantenerlos en nuestras oraciones, para que les des la sabiduría y los libres del mal cuando tengan que responder ante una situación como estas y evitar el mayor número de bajas, Padre. Bendice, Señor, al alcalde del Paso, a las autoridades, al gobernador de este estado, al presidente de esta nación. Señor, a todas las autoridades que tienen que tomar decisiones en medio de tragedias como estas. Señor, bendice a todos nuestros gobernantes, Padre. Tu palabra claramente nos enseña que tú eres el que los pone y tú eres el que los quita. Y tú claramente nos enseñas también que habremos de mantenerlos en oración. Padre, los levantamos a ti y te pedimos sabiduría para ellos. Te pedimos, Padre, que los ilumines, que traigas claridad, que los lleves, Señor, por el camino que deben de andar. Que sea esta una nación que vuelva a tus caminos, Padre, al permitirse leer tu palabra en todo lugar, Señor. Invocar tu nombre en todo lugar. Ten misericordia de este país, Padre. Ten misericordia de tu iglesia y de aquellos que se han apartado, Señor, en pos de doctrinas de hombres, Dios, que nada tienen que ver contigo, sino que promueven un liberalismo, Dios. Unas posturas antibíblicas que en ocasiones parecieran incomprensibles, pero tú nos enseñas en tu palabra que así es como habrá de suceder. Vuélvenos, Padre, a tus caminos. Ilumínanos a todos, Padre. Enséñanos a vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Que no vivamos nuestras vidas disipadamente, sin entendimiento, como aquellos que no te conocen, como aquellos que pudieran pensar que no habrán de estar un día delante de tu trono, Padre. Venga tu reino, Padre, y hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, te pedimos que se haga aquí, en la tierra. Líbranos, Padre, de todo tipo de mal, Padre. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti. Ayúdanos, Señor, a agradecer los cuidados que nos provees, pero que no confiemos en los cuidados que nos provees, sino en ti, Señor, que eres el dueño de todo. Que nos jactemos de Cristo Jesús, que si en algo nos habremos de gloriar, como nos enseña tu palabra, que sea que tenemos un Salvador, que nos ama y que vino a dar su vida por nosotros para otorgarnos el perdón y la vida eterna. Señor, y no nos dejes caer en tentaciones, Padre. No nos dejes caer en tentaciones. Muy especialmente, Señor, te pedimos por la juventud, Dios,
así como este hombre joven que tomó la vida de tantas personas y tantos otros como él. Señor, te suplicamos que tengas misericordia de esta juventud, mi Dios, de nuestros niños, de nuestras niñas. Señor, danos sabiduría como padres, como abuelos, como gente de Dios, para enseñar lo que tengamos que enseñar y no detener, Señor, tu verdad de una manera injusta a aquella a quienes se los tenemos que dar, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición en todas estas personas una vez más. Todos los que el día de hoy están en los hospitales siendo consolados y consolando. Por los que aún no saben qué ha pasado con sus familiares, Señor, venga tu reino a sus vidas. Te suplicamos, Padre, por ellos, los levantamos a ti y queremos pedir, Padre, todas estas cosas confiando en que, como tu palabra enseña, harás más de lo que te pedimos o entendemos. Y Señor, que tengamos un corazón que se mantenga clamando por estas situaciones y por las que continúan pasando, Dios. Que sea tu pueblo un pueblo de oración que clame a ti en todo tiempo y en todo lugar. Que no desmayemos, Padre. Y sobre todo que no haya en nosotros temor o desánimo, pues tú eres nuestra roca fuerte. En ti estamos parados. Señor, pedimos estas cosas y el día de hoy, por fe recibimos de ti bendición, gracia, de tu favor, de tu misericordia. Espíritu Santo, ayúdanos a todos a tomar estas cosas con la sobriedad que se deben de tomar, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los que quisieron estar de pie, gracias. Déjenme les digo la razón por la que, más bien le agradezco a Dios que haya puesto esta parte de la Escritura en mi corazón. No fue algo que yo haya escogido necesariamente, fue una cosa que se me vino en cuanto puse un anuncio en Facebook para todas las personas que quisiéramos comunicarles nuestro sentir. El apóstol Pablo, estando inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el capítulo 5 del libro de Efesios, habla acerca de la manera en la que Dios le habla a su pueblo y le dice cómo se debe de conducir en medio de tinieblas. Les dice que andemos como hijos de luz, siendo imitadores de Dios y que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Pero luego viene esta exhortación por parte del Espíritu de Dios, en donde claramente dice a su pueblo, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. No seas partícipe de la vida infructuosa de aquellos que no conocen de Dios. Sal de en medio de ellos, dice su palabra. Y luego dice lo siguiente, dice, mirad con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ve, fíjate bien cómo estás viviendo. Cuando habla la palabra de andar, de caminar, está hablando de la vida, de cómo vivimos nosotros nuestra vida, cómo andamos en la vida. Caminó Dios con Noé, anduvo él con el Señor, dice que caminemos, que corramos, que andemos en esta vida, dice esta parte de la Escritura, bien con diligencia. O sea, no está diciendo nada más fíjate a tu alrededor, no, dice, pon atención a tu manera de vivir. Y lo dice esto, no como necios. Y aquí esta parte de la Escritura viene en relación con lo que acaba Pablo de escribir, hablando de la gente que no conoce a Dios y que no tiene nada con Dios.
Dice, esos son los necios. Dice, no andes como los necios que no quieren saber nada de Dios. Y luego dice esto, sino como sabios. Y de las preguntas que nosotros tenemos que empezar a hacer es, ¿cómo vivo yo como una persona sabia? El día de ayer estábamos en un restaurante almorzando, está mi hija, están mis dos hijos, mis dos nietos ahí, y la chiquita se ve muy afectada porque todo el restaurante volteando a las noticias, estábamos nosotros lógicamente afectados por lo que estaba pasando, tan cerquita. Y al llegar a la casa, me comenta mi hija Marel, me dice, papá, está Elena afectada por esta situación, me dice, ¿podrías hablar con ella? Entonces, digo, mi hija, ven para acá, y la pregunta que ella tenía es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Lógicamente, que una de las intenciones al tratar de atender a una criatura de 5 años, a pesar de la dificultad, aún la dificultad que tengo el día de hoy al poder o querer comunicar de la manera más acertada lo que habré de comunicar, nos quedamos cortos. Y le decía yo, sabes que cuando Dios creó al hombre, para mí los primeros 4 capítulos del libro de Génesis me dan una cantidad enorme de respuestas a las preguntas que tenemos el día de hoy. Y le digo a mi hija, esto viene desde el principio. Hubo quien obedeció a Dios y hubo quien desobedeció a Dios. Lógicamente en palabras más entendibles para la criatura, le decía, después de explicarle cómo Dios le ha dado al hombre la opción de escoger. Y le decía de Caín y de Abel, le decía, presentó una ofrenda agradable al Señor. Y de ahí nosotros queremos aprender a ser gente agradable a Dios, que piense cómo nos relacionamos con Él, cómo oramos, cómo le conocemos, cómo nos informamos de lo que está escrito para tomar las decisiones correctas, para poder pensar de una manera sobria, de una manera prudente, de una manera sabia, partiendo de lo que está escrito. Le decía, por eso nosotros pedimos a Dios, por eso oramos, por eso hablamos de Jesucristo. Le digo, porque hubo quien no tomó una decisión correcta y acabó con la vida de su hermano. Eso no se lo dije, pero le comenté acerca de las decisiones tan inapropiadas que se han tomado a través de la historia. Y les comparto esta experiencia personal porque de ahí parto, de ahí quiero partir en lo que me estoy dirigiendo a ustedes. En el tiempo de Abel y Caín, no existían las administraciones de ningún presidente. No había el PRI, no había el PAN, no estaba Trump, no estaba Obama. No había televisión, no había pistolas, no había revistas, no había videojuegos. Nada más estaban Adán y Eva, Abel y Caín, y un corazón lleno de resentimiento, de coraje, de envidia, acaba con la vida de Abel. Quiero decirles, hermanos, de entrada, que tenemos que tener cuidado de cómo respondemos, qué hablamos cuando pasan cosas como estas. Estaba el día de hoy viendo una lista que publicó Wikipedia, lo pueden ustedes buscar, con el número de las ejecuciones en masa de la historia de Estados Unidos.
y empiezan con la que toma lugar en la Universidad de Texas en 1966, donde se subió un hombre a una torre y mató a 17 personas y dejó a 30 heridos. Estaba el presidente Johnson, Lyndon Johnson. Una muerte en serie durante la administración del presidente Johnson. Durante la administración del presidente Reagan hubo 3. McDonald's en San Isidro, California, 21 personas murieron. El papá George Bush, 4. En Lubis, en Kylie, Texas, 23 muertos, 20 heridos. Durante la presidencia de Bill Clinton hubo 8. De George Bush, hijo, hubo 8. Durante la presidencia de Barack Obama hubo 24. Y al día de hoy con el presidente Trump van 4. Y me sorprende, bueno, no me sorprende, me llama la atención que creyentes quitan sus ojos completamente de la escena de Dios que nos dio desde que empieza el libro de Génesis hasta el día de hoy, y lo llevan a un punto en el que pareciera que Dios no existe. Y se atribuye a personas como gobernantes que no tienen absolutamente nada que ver en estas cosas. Poder que solamente Dios tiene. ¿Por qué les digo esto? Porque la vida del hombre sobre la faz de la tierra no depende del ser humano, aunque el ser humano haga y deshaga muchas cosas terribles. El libro de Job enseña que los días del hombre están todos y cada uno de ellos contados. Dice, tus meses, nuestros meses son conocidos por ti, y los días de nuestra vida de tal manera que no le permites que los pase. El libro de Eclesiastés, el hombre más sabio después del Señor Jesucristo que ha existido, su capítulo 3 de Eclesiastés dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. El Salmo 103 creo que es el que dice, bien brillón tus ojos, y luego fueron formadas todas aquellas cosas que habrían de ser sin faltar una sola de ellas. Quiero comenzar de esa manera, hermanos, porque desafortunadamente en situaciones como estas es necesario que nosotros vengamos a la palabra de Dios y hagamos caso de lo que está diciéndonos el creador del cielo y de la tierra, el que le puso principio y fin a los días del hombre. Donde el salmista dice así, dice, enséñanos a traer sabiduría a nuestro corazón, de tal manera que vivamos con sabiduría. Y son estos eventos los que, como dice también el libro de Eclesiastés, que es preferible ir a la casa de luto que a la fiesta. Dice, porque en la casa de luto vas a reflexionar. Y estamos nosotros el día de hoy reflexionando acerca de personas que el día de ayer salieron de su casa y si algo nunca se imaginaron es que era su último día. Hemos visto las noticias a través del tiempo, iglesias, restaurantes, centros comerciales. Anoche a la 1 de la mañana otro individuo se levantó, mató a 9 personas en un bar. Ahorita hace unas horas. Hermanos, dice la palabra de Dios, no seáis necios, sino sé sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Son malos los días que Dios nos da? No. Pero en los días que vivimos hay mucha gente mala. El problema del ser humano no son las políticas, hermanos, no son las armas. El problema del hombre es
su corazón. Viene el hombre manchado de pecado desde el principio. Y si nosotros no tenemos un entendimiento correcto de la doctrina de pecado, en donde podemos llegar a pensar, ¿cómo es posible que gente haga semejantes cosas? Hermanos, la palabra de Dios habla de la depravación del hombre. Donde dice el libro de Romanos, el capítulo 3, dice, no hay justo ni uno solo, no hay quien haga el bien. Tal vez habremos deseado en un momento de rabia, de ira, la muerte de alguna persona. Y si no los hemos matado, es porque no hemos tenido una pistola o porque hemos pensado las consecuencias. Pero hasta con nuestra propia vida hemos atentado en ocasiones. ¿Cuántas veces gente no dice yo quisiera morirme? Es importante que nosotros tengamos esto claro. Los días son malos porque hay gente mala como nosotros, que necesitan al Salvador que nosotros conocemos y al cual es necesario que nosotros les presentemos. Es necesario que nosotros tengamos bien claro que habremos de saber cómo se debe de vivir la vida. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Llegaron unas personas con Jesús, le dicen, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios es que conozcan al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y esto me lleva a que vayamos a la manera práctica de cómo entonces es que nosotros debemos de vivir. Me quiero dirigir primero que todo a los papás que tienen niños chiquitos. Les digo, la situación que viví el día de ayer, lógicamente me movió ahí el corazón significativamente, aunado a la situación de la ciudad. Le digo, Marta, yo no había sentido algo tan doloroso como lo que sentí ayer, al ser nuestras vidas interrumpidas, porque llegó la tragedia a tocarnos a la puerta de nuestra casa, donde quiero que tengas bien claro lo que te voy a decir, y lo voy a decir acompañado de otra cosa. La palabra de Dios claramente nos enseña que Dios no desea la muerte del impío. La palabra de Dios dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos. Dios permite cosas. ¿Por qué las permite? Esto es lo que les quiero decir. Capítulo 29 del libro de Deuteronomio, el versículo 29, dice que las cosas secretas, las cosas ocultas, le pertenecen a Dios. Dice, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Nosotros, hermanos, no tenemos todas las respuestas. Si alguien me preguntara y me dijera, ¿por qué pasa esto? Les tengo que decir, sé que es por la maldad del hombre, sé que es por nuestra desobediencia, sé que es por nuestra rebelión, pero no tenemos todas las respuestas. Y es importante que tú, al encontrarte con cualquier persona dolida el día de hoy, no quieras hacerte el hipersabio que tiene todas las respuestas. Es necesario que nosotros aprendamos a decir, no sé, yo tampoco entiendo, yo tampoco sé por qué pasan estas cosas. Lo que mejor debemos hacer es que si alguien llora, que lloremos con él. Que si alguien necesita consuelo, que le consolemos. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, así como nosotros consolamos también a otros. Dios nos consuela, nosotros consolamos. No tenemos todas las respuestas. No querramos ser una piedra de tropiezo para alguien.
En situaciones como estas hay corazones sensibles, necesitados de Dios, de misericordia, de empatía. Me llegaron textos, correos electrónicos de pastores de diferentes partes de la República, de otras partes del mundo, diciendo, estamos orando por Misión de Gracia, estamos orando por ustedes. Me afectó el ver estos textos, estos WhatsApps, estos correos diciendo, estamos con ustedes, nos duele. Congregaciones que el día de hoy se iban a tomar un tiempo especial para estar orando por nosotros. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos todas las respuestas, pero ¿a dónde voy con esto? Papás, tienen ustedes niños chiquitos. Es necesario que en una integridad de su vida puedan ustedes enseñarles a sus hijos que necesitan un Salvador. De primera mano se los digo, yo a mis hijos les decía, tú necesitas arrepentirte, tú eres un pecador, tú eres una pecadora, y si no te arrepientes, tú te vas a ir al infierno. Así se los dije. Y les enseñaba el Evangelio. Oraba con ellos todos los días, hasta que me decían, papá, ya, yo oro solo, o yo oro sola. Leía con ellos prácticamente todos los días. Papá, mamá, si tú no le enseñas a tus hijos acerca de Dios, alguien más les va a enseñar a que se pongan en contra de ello. Necesitan tus hijos, y te digo esto dentro de este paréntesis, no menosprecies ni minimices la inteligencia de tus hijos. Dios en su palabra claramente nos dice, enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando te levantes, cuando te sientes a comer, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, tendrás mi palabra en los dinteles de tus puertas. Hermanos, que tenemos aquí niños chiquitos, tú tienes una responsabilidad de enseñarles a tus hijos que estamos viviendo, desde que empezó esto, en un mundo que está caído. Ustedes habrán escuchado tal vez de locutores, periodistas diciendo, esto no va a parar. No están diciendo absolutamente nada nuevo. El Señor Jesucristo lo dijo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo? Confiad. ¿Confiad en quién? En Él. Dice, yo lo he vencido. Nosotros tenemos en gracia, en sabiduría, con cuidado, con prudencia, papás, a enseñarles a los hijos a orar, que nos libre del mal. Necesitas instruir al niño en sus caminos, los caminos del Señor. Necesitas enseñarles a tus hijos desde chiquitos que tengan un amor por la novia del Señor Jesucristo. Que no sea para ellos opción la iglesia. Que a la iglesia no se va solamente cuando hay una tragedia, sino que es parte de lo que Dios le dio al hombre el privilegio de formar como parte del cuerpo de Cristo. Una comunidad donde dice el Salmo 133, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es en la congregación de los creyentes donde dice la palabra que la alabanza es grata a Dios. No se detengan, papás, y agradezco tanto a todos aquellos que se han comprometido a ser discipulados por alguien más. Agradezco a Dios por los que están discipulando. El Señor los bendiga, les dé sabiduría para ministrar a los que están ustedes discipulando y ustedes que están siendo discipulados, que Dios los bendiga más. Que les ayude a cómo pastorear el corazón de sus hijos. A los jóvenes, las mejores decisiones se toman sea durante tu juventud, ya un poquito más adentrada, si eres una persona sobria, o se habrán de tomar las peores decisiones en la edad temprana de la juventud. Las mejores y peores decisiones se toman comúnmente cuando eres joven.
La palabra de Dios te dice el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice así, antes de que vengan los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luna no dé su luz. Antes de que al ver por las ventanas veas oscuro. O sea, acuérdate de tu Creador, joven, ahorita. Como dice el capítulo 3 del libro de Proverbios, versículos 5 y 6, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Joven, yo te suplico, en el nombre de Jesús, que te acuerdes de tu juventud, que empieces a cultivar un amor por Él ahorita. Son estos jóvenes perdidos que no se les enseñó tal vez de la palabra de Dios, que andan haciendo todo tipo de locuras. Son jóvenes que han echado a perder la vida de muchísima gente. Estaba viendo que en estos años de estas administraciones, más de 500 personas han muerto por este tipo de jóvenes y más de 1000 personas han quedado afectadas físicamente. Acuérdate de tu Creador, joven, tómalo en cuenta. Dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, versículo 9, dice que los ojos del Señor se pasean por sobre la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para con todos aquellos que tienen un corazón recto para con Él. Joven, ese corazón recto se obtiene única y exclusivamente a través de la persona de Jesucristo, morando Él en tu corazón. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo, la palabra de Dios dice que eres uno con Cristo. El libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribe, dice, y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Joven, tú si algo necesitas, igual que todos los demás, es estar lleno de la presencia de Dios por su Espíritu Santo para que te guíe a pensar correctamente, a orar correctamente, a decidir correctamente, a que puedas enseñarle a otros jóvenes correctamente. Decimos, ¿cuándo va a parar esto? El libro de Isaías dice que la tierra se va a envejecer como un trapo, viejo. Así dice. Esto del calentamiento global y cosas como esas, ni los chinos tienen que ver la culpa, ni los americanos, ni los franceses. Estos son ciclos de la tierra. O sea, hermanos, vean ustedes el tamaño de la tierra. ¿Y sí ha afectado? Sí ha afectado la capa de ozono. No estoy hablando en ignorancia, claro que sí, que se ha visto afectada. Pero ¿creen ustedes que Dios está diciendo, ay caramba, están usando tantos aerosoles y tanto frión y tanta cosa como esa? Se me está calentando la tierra a la cual yo dije, es bueno lo que yo he creado. Qué mala onda. Dios no piensa como nosotros pensamos, hermanos. Sus caminos son diferentes a los nuestros. Él está en control. Tu vida está en control de Él. Él es tu dueño si tú eres una persona que le ha entregado su vida a Cristo. Pero joven, toma en cuenta esto. A los adultos me encanta cuando veo al Espíritu Santo de Dios obrando. No les estoy hablando a todos los viejos de mi edad para arriba, pero me encanta cuando el Espíritu Santo, en este caso, en el caso de Armando, lo mueve a que lea una parte de la Escritura que aquí traigo en mis garabatos y que digo, qué acertado, cómo es bueno el Espíritu de Dios. Porque ya cuando empiezas en una edad adulta, ya 25, 26, 30, 40 años, empiezas a ver la vida diferente. Y puedes pensar, si no tienes cuidado, de maneras muy inapropiadas, donde puedes fácilmente dejar que tu corazón se llene de temor y de angustia.
y ahora ya no voy a hacer esto, y ahora ya no voy a ir aquí, y ahora ya no voy a hacer esto. Yo te quiero decir lo siguiente, en unos días tú vas a volver a tu normalidad completamente. Así ha sido, así es esto. Dice el capítulo 26 del libro de Isaías, dice, tú guardarás, el versículo 3, tú guardarás, tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego dice esto el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Jóvenes, vivimos en una sociedad sumamente competitiva, sumamente atractiva a los bienes, a el querer alcanzar ese sueño americano, donde en esta edad de la juventud que estás criando hijos, que estás empezando trabajos, fácilmente puedes querer encontrar tu paz en tus bienes, en tu trabajo, en tus planes que crees que te van a llevar al final de tu vida en paz. Él dice que Él es el príncipe de paz. El Señor Jesucristo, no me acuerdo si es el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, déjenme se los, no me voy a equivocar, no se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Hombres y mujeres jóvenes, esta es palabra de Dios. Tú no puedes dejar que tu corazón se llene de temor, de angustia, de preocupación, de ansiedad. Ahora que ha pasado esto, ha estado pasando hace mucho tiempo. Y tú y yo tenemos que caminar con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Confiando diariamente en Él, en el que de una manera intencional yo te quiero pedir, joven adulto, que estás en la flor de tu vida, pon tu vida en las manos del Señor Jesucristo todos los días. Acércate a Él y pídele, Señor, líbrame del mal. Libra a mi esposo, está casado, a tus padres si no estás, a tus hijos si tienes. Líbranos del mal, Señor, no nos dejes caer en tentaciones, Señor. Tú tienes el poder. Hemos hablado de esta ciudad como la ciudad más segura de Estados Unidos, ya no lo es. Y creo una cosa, ojalá que yo esté equivocado, pero pareciera como si estas tragedias están trayendo a la gente en esta nación a una sobriedad de no dar las cosas por hecho, de vivir una vida sobria en la que pensamos de qué manera podemos aprovechar bien el tiempo. Y a ti, adulto, yo te digo, ¿estás tú viviendo de esta manera? Hay quien diga, la vida es corta, lo mejor que puedes hacer es disfrutarla. Pero ¿qué te parece si mejor diríamos, la eternidad es muy larga, lo mejor que puedes hacer es prepararte para ella? Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Prepararnos para una eternidad ya. Les digo, estas personas salieron de su casa, iban a comprar algo, ya no regresaron. Y a los hermanos viejos, como yo, he aprendido algo en estos años de los 60 para arriba. Cuando me pasaban cosas de más chavo, pues yo no he sido una persona asustona necesariamente. De hecho, Marta me dice que parezco de teflón porque nada se me pega. No sé si se me pega, pero pues la verdad que no me hace mucho ruido, muchas cosas. Pero ahora de que estoy más viejo, de repente me pasan cosas o vivo situaciones y de repente me encuentro con ciertos temores que antes no tenía. O sea,
me preocupan ciertas cosas y digo, qué raro, ¿por qué? Bueno, porque si antes me tropezaba, me levantaba y volteaba a ver si no me estaba viendo nadie, de la pena. Ahora si me caigo, me preocupa no irme a quebrar la cadera. Que de repente no me acuerdo de algo, digo yo, ay caray, no me está dando Alzheimer. De repente aquí digo, ay, no traeré esto, no traeré el otro. Hermanos mayores, nosotros de cierto modo vamos marcando la pauta para una generación que nos va siguiendo, en donde tenemos que modelar aquello para cual nos crearon, afectando no únicamente a estas personas jóvenes que les menciono, sino a nuestros jóvenes y a nuestros nietos, y si se puede a los bisnietos, a los niños. Nosotros, dice el capítulo 43 de Isaías, que fuimos creados para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Y tenemos que tener cuidado en medio de situaciones que nos alteran el día, la vida, noticias como estas, en las que podemos, si no tenemos cuidado, dejar que nuestro corazón se llene de temores. Y el pecado, hermanos, del temor es uno que crece. Crece el pecado, por eso Jesucristo vino a dar su vida por nuestros pecados, para que los pecados que traemos en esta carne ya no nos dominen. Por eso se llama Jesús el Salvador, el que vino a pagar por nuestros pecados, el Cordero que Dios envió, que quita el pecado del mundo. Vino a dar su vida por nosotros en esa cruz, para que los pecados que luego afloran, podamos venir a la presencia de Dios y decirle, Padre, mi corazón está lleno de este temor, que es en forma de pecado. La palabra de Dios dice que todo lo que no es de fe es pecado, y el temor es una falta de fe en Dios. Y que una vez que uno viene y le dice, Padre, yo te pido que me perdones por mi falta de fe, me arrepiento de pecar contra ti, Señor, pero también yo recibo de tu perdón y te pido que con tu Espíritu Santo me llenes. Hermanos mayores, jóvenes, adultos, la palabra de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo, para que hablemos entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, donde las palabras que habrán de salir de nuestra boca tendrán que ser bocas que edifiquen a los demás. ¿Que están los días malos? Lo acabamos de leer, esto tiene 2000 años. Y la palabra de Dios, antes de estos 2000 años, ya había dicho que esto iba a suceder. Esto no es novedad, hermanos. Como les he dicho, las noticias de mañana para Dios están viejas. Él ya las sabe. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, podremos entonces ser ministros de la paz que Jesucristo le trae a una persona que ya ha vivido más. Dice, les voy a leer de un salmo, del Salmo 148. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta sus palabras, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo reptiles y volátiles. Dice el versículo 11, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños.
Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Hermanos, mayores nosotros, tenemos que ser de estos que continuamos modelando que al Señor Dios del universo le tenemos que adorar. Esta no es una opción, esta no es una sugerencia, esta es la palabra de Dios. Dices, oye, espérate, hay un dolor el día de hoy. Claro que lo hay. Pero aún en medio del dolor y el sufrimiento venimos diciéndole, Padre, te alabamos porque nos escuchas en medio del dolor. Y venimos a invocar tu santo nombre, pues tu palabra dice que todo aquel que invocare tu nombre no será avergonzado. Y venimos a suplicarte por esas personas que hemos orado el día de hoy. Y a pedirle que de nuestros hijos y de nuestros nietos tenga el Señor misericordia al estar en las escuelas. Y por nuestros hijos en su edad joven, un poco más madura en la edad adulta. Somos los ancianos los que debemos de buscar cómo hacemos una valla alrededor del pueblo que el Señor nos ha permitido pastorear e interceder por él. Pero creo que todos, a final de cuentas, todos nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de honrar a Dios aún en medio de la tragedia. Quiero terminar volviéndome al libro de Job, donde Dios responde a este hombre que se mantuvo íntegro, a este hombre que, como dice la palabra, en todo lo que dijo, no atribuyó a Dios ningún desmérito. Fácilmente el día de hoy se puede decir que Dios tan insensible, que no le interesa lo que ha pasado. Hermanos, sí le interesa y mucho. Pero a quien le debe interesar y mucho más es a la iglesia del Señor Jesucristo, de estar haciendo lo que tenemos que hacer en vez de estar juzgando y criticando situaciones que no están en el control de ningún ser humano, aparentemente. Quiero leer desde el capítulo 42 del libro de Job, porque quiero que veamos algo que tiene que ver con todo esto que ha pasado. Dice el versículo 10, dice, y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Vean lo que dice aquí, y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre de él. Y cada uno de ellos, y a cada uno de ellos, dice, le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Creo que nosotros, si algo tenemos que tener en mente en medio de todas estas situaciones, es que habremos de vivir una eternidad en la que aquellos que han respondido al Evangelio de Jesucristo la habrán de disfrutar por siempre. Hermanos, el día de hoy está este mundo
como hace muchos años, igual, lleno de pecado, lleno de maldad, pero el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, mirad bien cómo andéis, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Creo yo que en medio de este dolor que ha venido a tocar a las puertas de esta ciudad, si algo nosotros que tenemos que pensar es si estamos viviendo para la gloria de Dios o no. Que el Señor tenga misericordia de nuestro policía que tenemos aquí. Doy gracias a Dios por él, por el equipo de seguridad que tenemos en esta iglesia. En esta iglesia tenemos seguridad, más que la del policía, pero nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza está en el Señor que nos cuida, que no duerme, que guarda a su pueblo. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Se velad y orad, porque no sabéis a qué hora habrá de venir el ladrón. Hermanos, hemos contactado una institución de salud mental aquí del Paso. Estamos en espera a que nos digan. Me decía Guillermo, hay un dolor tremendo. Están bien afectadas estas agencias que están viendo tantas situaciones. Estaba un hermano ayer sirviendo como chaplain en un hospital, viendo a todos los papás, mamás, hermanos, hijos de los familiares llorando por lo que estaban viviendo ahí con los que habían llevado a ser atendidos. Hermanos, esto desafortunadamente no va a parar, pero sí es importante que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Eso es clamar a Dios, invocar su santo nombre y confiar en que nuestras vidas, como dice Corintios 10:31, que comamos, bebamos, hagamos lo que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Que cuando Él nos llame, nos encuentre haciendo tal y como Él nos ha mandado, porque no sabemos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar y a irnos con la encomienda de mantener a estas familias que se encuentran ante esta situación en oración, pidiéndole a Dios que los bendiga, que restaure a los que están enfermos, no dejando de orar por las autoridades, como dice su palabra. Eterno Rey Dios, necesitamos, Padre, como tú nos enseñas en tu palabra, aprender a vivir como sabios, no como necios, Padre. Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Queremos, Padre, en el nombre de Jesús una vez más, darte gracias porque para el creyente los días son buenos días. Días en donde tu misericordia es nueva cada mañana. Pero que aún a pesar de ello, Señor, vivimos en un mundo que está manchado de pecado. Y Señor, queremos pedir tu intervención a favor nuestro en esta comunidad, en esta ciudad. Y Señor, que nos libres del mal. Que nos libres del mal, una vez más te lo suplicamos, por nosotros y por los nuestros. Líbranos, Dios. Líbranos del maligno. Líbranos, Señor, tú reprende a Satanás por nosotros. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y Él no puede hacer absolutamente nada sin que tú se lo permitas. Padre, líbranos, mi Dios, te suplicamos. Y el día de hoy venimos, Señor, al haber escuchado estas partes de la Escritura, venimos no solamente a pedir, sino que venimos también a recibir. Venimos a recibir, y yo te pido por ti, si tú eres una persona que está en esa situación, una necesidad de paz, dile, Señor, yo vengo a recibir de esa paz que tu palabra dice que me das. Yo la recibo en el nombre de Jesús en este momento. Te pido que llenes mi corazón, mi mente, de lo que está escrito, pues ahí nos dices en qué hemos de pensar, en todo lo bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que hay virtud alguna, en aquellas cosas que son dignas de alabanza. Señor, tu palabra dice que en eso pensemos y el Dios de paz
estará con nosotros. Recibimos de tu paz, Señor, de tu bendición. Y una vez más, Padre, te pedimos sanidad por los que están enfermos, en esas situaciones de ayer, en los enfermos que tenemos entre nosotros. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que al ser llenos de tu Espíritu Santo, nos des, Señor, el valor, la fe de caminar siendo guiados por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos a todos, de tal forma que al hablar nosotros, lo que hablemos sea palabras que edifican. Venimos a pedir el día de hoy tu bendición y a recibirla, Padre, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.